nuestro segmento sobre comunicación de masas, vamos a hablar hoy sobre la responsabilidad social de los comunicadores, de los periodistas y también del rol que cumplen en las redes, cómo se manifiestan en redes y representando en alguna ocasión algún medio. Están invitados en esta ocasión Florencia Igarza, ella es comunicadora social, también lo es Gabriel Marclé, que está con nosotros, bienvenido. Hola, y bienvenida. Hola Ivana, muchas gracias por la invitación de nuevo y por reflexionar sobre estos temas. Bien, bueno, la verdad es que hemos estado viviendo algunos acontecimientos en diversos canales que rondan en torno a la violencia sexista, en lo que tiene que ver con la falta de perspectiva de género, comentarios discriminatorios, bueno, diversas cuestiones que vienen desde el periodismo y que queremos entender un poco, bueno, cómo surgen, en qué se estaría basando todo esto que vamos a conversar hoy. Bien, o sea, en primera instancia lo que me surge decir es que el periodismo es un ámbito más en el que se traslada, bueno, lo que llamamos patriarcado. En definitiva, la cultura está en toda la sociedad, como no va a estar también en el periodismo, por supuesto. Ahora, lo que me parece que es lo fundamental son los tratamientos periodísticos, ¿no? De esto de ser responsable, no solamente preguntar por preguntar, sino, bueno, ejercer un periodismo responsable con perspectiva de género sería lo ideal. Perspectiva de género es una categoría analítica, para eso hay que formarse. Sí, creo que también, además de la formación que últimamente se está haciendo obligatoria en ámbitos privados y en ámbitos públicos, pero además de la formación, como ocurre con Ley Micaela y otras herramientas, lo que debe trabajarse también puertas adentro de los medios de comunicación, yo creo que son protocolos, que no solamente atañen a cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la diversidad, con la violencia de género, sino con varias otras cuestiones. El tratamiento, por ejemplo, que se hace de los suicidios, el tratamiento que se hace de las adicciones y de todas las problemáticas sociales que nos llevan lamentablemente a tener opiniones dispares. O sea, hay fundamentalismos, hay formas de opinar, uno en cada extremo, y creo que los comunicadores, no quedarnos en el medio, no ser tibios como se dice, pero sí tener una serie de reglas o condiciones en las cuales nosotros tenemos que movernos para entender que del otro lado hay un público que puede o no opinar de la manera que nosotros opinamos. Y por eso mismo también hay que hacerlo con ciertos limitantes y cierto respeto. Uno dice límites y por ahí piensa en censura y no es esa la cuestión. Claro, pero hablamos de responsabilidad por este lugar que ocupamos, y yo me voy a incluir no como periodista, pero sí por estar en un medio. Esta responsabilidad que se tiene porque ejercemos un cierto poder, ¿no? Es un espacio que sabemos que llega a muchos lugares, a muchos hogares, constituidos de la forma que sean, a diversidad de espacios y genera realmente construcción de opiniones, ¿no? Somos, de alguna manera, son los periodistas formadores de opiniones, con lo cual esa responsabilidad es diferente, es mayor que la que tienen en otros ámbitos otras personas. Totalmente, es la creación, digamos, del sentido común que, digamos, vamos advirtiendo y percibiendo día a día en esto de la opinión pública y la reproducción de un montón de prácticas que tenemos quizá en nuestra vida cotidiana y que por ahí se traslada también a los medios. Insisto en los tratamientos, bueno, eso me parece que vos apuntaste bien, digo, no, porque muchas veces en los debates surge esto como una cosa de equiparar un ciudadano común, entre comillas, con un periodista. O sea, obviamente un periodista no es una clase superior, pero me refiero que sí tiene otro tipo de responsabilidad. Exacto. Tiene otra responsabilidad, no equiparemos porque son cosas diferentes. Sí, y a ver, yo pienso en comunicadores, no solamente periodistas. Hay comunicadores en todos lados y en todos ámbitos. Yo pienso por allí, alguien que va a la iglesia los domingos, el sacerdote es un comunicador, digamos, es alguien que también, a su manera da un mensaje. Y que del otro lado, uno como asistente a esa misa, a lo mejor interpreta el mensaje de diferentes maneras, dependiendo de lo que uno tiene como su propia verosimilitud. Entonces ahí hay una cuestión muy importante, entender que hay diferentes formas de ver el mundo y que nosotros como comunicadores tenemos que adoptarlas
para también formar nuestro mensaje, para nosotros tener apertura, como se dice, pero también, vuelvo a la cuestión de los medios de comunicación, tiene que haber reglas hacia adentro de las empresas de medios y también de los diferentes grupos comunicacionales, para que, bueno, no te digo se estandarice un poco todo, porque sería como ir en contra de la diversidad, pero sí para que entendamos que hay formas y formas de comunicar y hay algunas que son más correctas que otras. Bueno, pero yo quería hacer un parate ahí y volver un poco a la historia. Ustedes son bastante jóvenes, muy jóvenes, pero digo, yo tengo el recuerdo del periodismo en televisión, porque no había las redes, no estaban las redes sociales, ¿no? Como están funcionando ahora, y era en ciertos horarios, en el espacio del informativo. Entonces el periodista se remitía a eso. Sí. Y quien estaba ocupando ese lugar era realmente gente formada, que conseguía la noticia. La construcción de la noticia, que lo hemos hablado, Flor, aquí se daba de otra manera. Y la verdad es que había que remitirse a eso, a la concreta noticia, sin toda la otra opinión que suele darse, porque estamos acostumbrados ahora a ver en los medios distintos debates, como vos mencionaste, por personas que tal vez no tienen esos fundamentos o no conocen de ciertas leyes, pero están ahí opinando y están generando justamente, formando opiniones en los espectadores, sí, ¿no? A ver, hay programas a lo largo de los últimos 10 años, podemos decir que hay programas que han incitado el debate con diferentes posturas, con más o menos preparación, con más o menos polémica, pero yo creo que últimamente se está llevando a un viraje de programas que ya ni siquiera incitan al debate, sino lo que hacen es presentar posturas extremas y únicas, sin ningún tipo de, digamos, de diversidad, sin ningún tipo de respeto hacia la otra opinión. De hecho, hemos llegado a ver programas de televisión en la que porque alguien opinó algo que no le gustó a la conductora o conductor, lo retiró del programa, lo retiró del programa en vivo. Entonces, estamos en una época también de cierta intolerancia forzada, que es una mímica en realidad, porque no es que genera, lo único que quiere es generar efecto. Y ahí es donde nosotros también tenemos que pensar que no nos copiemos todo el tiempo de lo que mueve hoy en las redes, o con los influencers, o con lo que ocurre en TikTok o en Instagram, que es el lograr el efecto, el punch, sino que tenemos que ser un poco más, quizá extensos en cuanto a explicar las cosas, quizá extendernos más, pero hacerlo por todas las variables, no solo por la tangente. Coincido en esa lectura de ya quizás hasta más filosófico, más amplia la visión. De hecho, hay filósofos que hablan de esto. Hay una crisis hasta del escuchar. O sea, hoy hay una crisis del escuchar. Por ejemplo, en los debates, ni hablar, o sea, la mayoría son personas gritando. O sea, digo, en gran porcentaje, sobre todo en televisión. Claro, con un mediador que está tratando de dar el paso para una pelota que corre y que en un momento se transforma en fuego, ¿no? Porque la verdad es que es complicado para el que está del otro lado también tratar de entender, porque incluso los temas por ahí que se tratan no tienen ni relevancia, ¿no? Y hablábamos en alguna oportunidad de cómo se construye la noticia, cómo llega una noticia a estar en el medio y a tener cierta repercusión, y cómo va pasando por distintos lugares. Y en ese pasar también se va desdibujando, se va manejando de distintas formas. Yo lo que creo es que también hay noticias que están puntualizadas a ciertas temáticas o problemáticas que por esa puntualización deja afuera mucha gente. Yo creo que hay debates en los cuales personas no se sienten incluidos, digamos. Y dentro de lo negativo, muchas veces, situaciones polémicas, situaciones que incluso, bueno, bordean el odio o la violencia hacia otras personas, nos despiertan la curiosidad y las ganas de debatir por otro lugar, de entender que ahí hay un problema que solucionando, se puede solucionar hablando o proponiendo otros puntos de vista. Entonces, dentro de lo negativo que generan muchas veces situaciones de rechazo, también hay que entender que hay una oportunidad para que planteemos otros espacios y otras discusiones sobre esas mismas temáticas, pero con otras voces también. Sí. Claro, y tal cual, ¿no? Sin compartimentar espacios. Esto vos también lo comentaste, Flor. Sucede también en las escuelas, se habla del bullying, ¿no? Como si en el ámbito escolar, el bullying escolar, como si sucediera solo en ese ámbito y no viniera
desde la sociedad y hacia la Bueno, sociedad. ocurre con adultos mayores también, que hay cuestiones que son de ellos y no del resto, entonces, bueno, hay que... Hablando también de esto que vos mencionabas, ¿qué es para ustedes la libre expresión? Porque también se ha hablado mucho de eso, ¿no? De que cada uno puede opinar lo que quiere, que somos libres de opinar. Bueno, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo sería el tema de la libre expresión? ¿Cómo lo ven ustedes desde el ámbito del periodismo, no? A ver, o sea, es claro que es un derecho absoluto de las personas, digo, pero me parece que es tan derecho como responsabilidad también, y acá lo estoy pensando más en términos de comunicadores, quizás. Sí, sí. Ahí en ese punto, decir cualquier cosa o escudarse o utilizar la libre expresión para decir cualquier cosa, para faltar el respeto, para infringir normas sociales, bueno, no es eso. Digamos, entendamos que no es eso y tampoco eso implica la censura, porque pasa mucho en el debate público, me parece esto de, bueno, vos estás diciendo A, entonces no querés B. No, a ver, ampliemos un poco la mirada, porque sí, es más complejo. Bueno, vamos a hablar ahora de la palabra grieta. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño cortecito acá? Vale. Nosotros hacemos una pequeña tanda y continuamos, porque la palabra grieta se ha colocado, ¿no? Ahora también ante debates, ¿no? que coloca a la gente de un lado y del otro. O sea, en todo momento tenés que estar de alguna de los dos lados, porque si no, como que no perteneces a nada, ¿no? Es un poco insoportable eso. Es un poco insoportable. Sí, sí. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño cortecito y vamos a continuar hablando del tema. Y estamos aquí en la tarde de Todo para Vos, generando alguna opinión, algún comentario, tratando de, bueno, tocar algunos temas. Y hablábamos hace un ratito de lo que sucede en redes. Estar de un lado o del otro es como una obligación. Y por eso caímos en la cuenta de que ocurre la grieta, la famosa grieta, bueno, en todos lados, también en los medios, ¿no? Sí, que o sea, quizás está más asociada a términos, en términos políticos, sí, pero en muchísimos temas se plantea esta cosa tribunera de Boca River, digamos, qué bárbaro, que para mí es el resultado de, digamos, de un pensamiento binario y que no tiene la capacidad de ampliar justamente o profundizar en un debate más complejo, en problematizar las cuestiones, digo. No todo es así blanco o negro. ¿Qué pasa? Mucho en los medios de comunicación, me parece, digo, que si vos planteas una cuestión de, bueno, yo tengo esta visión, pero comparto otros elementos de acá, Corea del Centro, ¿no? Claro, y está muy mal visto, tiene mucha mala fama, me parece, Corea del Centro, digamos, otra conceptualización, otra etiqueta en el periodismo muy utilizada, que en definitiva me parece que propone un poco más la reflexión. Para mí está bueno que le hayamos encontrado un nombre a algo que ocurre hace millones de años, sí, que tiene que ver con polarizar las opiniones hacia un lado, hacia otro, y creo que hoy en día nosotros lo vivimos como un proceso, como decías vos, más político, en realidad todo es político, sí, pero más político en la cuestión de vincularlo con tal o cual referente, tal o cual dirigente. Político partidario. Político partidario, y aparte forma parte incluso de una plataforma de proyección política para muchos dirigentes que dicen venimos a terminar con la grieta, vamos a terminar con la grieta. Y la grieta es una forma de decir algo que constantemente estamos reproduciendo, porque si nos ponemos en contra o a favor de algo, caemos en una grieta. Entonces no, en realidad estamos diciendo lo que pensamos respecto a algo, y creo que la gente como audiencia ha entrado en ese lugar también en una trampa de, bueno, la grieta es esto, y en realidad lo que estamos haciendo es reproducir las discusiones que venimos reproduciendo hace millones de años. Pero sí con mucha violencia. Lamentablemente, eso, sentido, yo creo que la gente entra a hacer un poco catarsis. La grieta es como que... redes. Es como eso hemos visto mucho. Habilita, yo creo, la grieta. Claro, en realidad lo que estamos haciendo, la grieta claro, es la pala, es la violencia, y habilita ciertas cosas. Bueno, por eso queríamos cerrar un poquito con este tema, ¿no? De la generación de odio, de violencia a partir de, bueno, ciertos comentarios en algún estado, hablando de Facebook, hablando de Instagram, con más razón si viene de los medios, ¿no? Hemos tratado aquí en alguna oportunidad, volvemos a decir, la violencia machista sobre las periodistas, bueno, dichos inadecuados
impropios en diversos ámbitos, pero especialmente en el que se supone que marca el poder y que, bueno, genera y forma opiniones en la comunidad. Apuntamos a la buena convivencia. A no vulnerar derechos, porque no, también, digamos, exacto. estamos vulnerando derechos. Exacto. Tenemos que saber eso. Y que se discuta concretamente lo que se tiene que discutir. Tal cual. Vulnerando o ayudando, o sea, terminamos siendo socios por ahí de algo que no nos corresponde y que tiene otros objetivos, gente poderosa por allí que está buscando ciertas diferenciaciones, ciertas divisiones que, bueno, favorecen y a nosotros no, claramente no nos favorecen. Bueno, y para cerrar, así, a un pequeño comentario, ¿cómo les va con la inmediatez, la viralización y todo eso que nos lleva puestos, y ahora sí, concretamente en redes, ¿no? Más allá de que la noticia a lo mejor se genere en un espacio de comunicación de televisión o de radio, pero digo, termina en redes. ¿Y cómo les va con eso? ¿Cómo se manejan desde el horrible periodismo? me va. Yo capaz que porque estoy generacionalmente quedé en el medio del nacimiento de las redes sociales, o sea, empecé a entrar en la adultez cuando las redes sociales estaban empezando en a pleno nacer, auge. y entonces medio como que digo, extraño otros momentos, pero bueno, es algo a lo que tenés que acostumbrarte, lamentablemente. Capaz que el debate que está hoy ya mañana es viejo, entonces, o estás hoy en un debate. O se está debatiendo ya en otra provincia, ¿no? Sí, Tremendo, ¿hasta dónde Sí, llega? yo también lo digo con muchísimo pesimismo, porque en realidad me parece que lo que ocurre rápidamente es información y pasa de largo, o en realidad no se tiene en cuenta la parte veraz, digamos, lo que es la veracidad termina no teniendo importancia, los hechos, ¿no? Los datos, la facticidad en sí misma. Ahora sí, lo que corre es información, un dato tras otro, y muchas veces son datos falsos, mentiras y demás, que ya produjeron un efecto. Sí. Y sobre todo una grieta. Y sobre todo violencia. Bueno, un placer tenerlos aquí en esta instancia en la que hablamos de la comunicación de las masas. Eso que hacemos todos, todas, en todo momento, ¿no? Con más razón ahora, en los tiempos que corren. Así es que, bueno, muy pronto vamos a volver a juntarnos aquí para charlar de otros temas. Por favor, yo me tengo que despedir ahora de la tarde de Todo para Vos. Lo hacemos como siempre, dejándonos un contacto entre nosotros, entre ustedes y nosotros, para poder, bueno, armar la agenda para el próximo programa, para poder contarles un poco lo que pasó con todo lo que charlamos acá y qué les pasó a ustedes. Esa es un poco la idea, traer aquí a este rato en el que nos juntamos, bueno, temas que sean interesantes para poder compartir y generar opinión, debate, a eso apuntamos. Nos encontramos en redes, nos siguen en Instagram, también en Facebook y nos vuelven a ver en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por la compañía. Hasta el próximo sábado a las 14:30 con Todo para Vos. Abriles Cerveza Artesanal hace posible que todo nuestro contenido sea interpretado en lengua de señas.